1. Hermanos, gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar reunidos virtualmente en este tiempo para meditar en su palabra, para estudiarla. Y si Dios nos permite en esta hora y en este momento, es poder estudiar todo el capítulo 9 y la primera parte del capítulo 10, dado que es una unidad, como lo vamos a explicar en un momento más. Pero antes de empezar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Te agradecemos, Señor, por este día que nos das, porque nos permites estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestros corazones y que sea esa palabra viva, tuya, la que renueve nuestro espíritu y también nuestra relación contigo. Todo esto te lo pedimos y lo encomendamos en tus manos, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar con este estudio. Ya hemos visto todo el capítulo 8, vamos a empezar el capítulo 9, y antes de empezar es pertinente que notemos cómo es que se divide un poco el libro para entender y no perdernos en la parte del libro en la que nos encontramos. Como ustedes podrán observar en la siguiente diapositiva, tenemos un esquema de lo que es todo el libro de Levítico. Ya hemos hablado que uno de los temas principales de este libro es la santidad, la relación de un pueblo que ha sido llamado a ser santo porque ha sido salvado por un Dios santo, y por lo tanto su relación con Él es en santidad. Este es el tema principal del libro, y de los capítulos 1 al capítulo 7 podemos ver que, como ya observaron, toda la reglamentación de los sacrificios y de las ofrendas. La sección en la que nos encontramos ahorita, que es la que se encuentra en rojo, es del capítulo 8 al capítulo 10 y es la instalación del sacerdocio, o también la ordenación de los sacerdotes y cómo ellos empiezan este ejercicio, que consiste propiamente en Aarón y sus hijos. La tercera sección del libro, la tercera grande sección, va de los capítulos 11 al capítulo 17 y es el diagnóstico y el tratamiento de lo inmundo. Y la última parte del libro, que es del capítulo 18 al capítulo 27, se refiere a la santidad en todos los aspectos de la vida. El libro de Levítico tiene el nombre por los traductores griegos del texto hebreo, que lo pusieron como referencia a la tribu de Leví, que es la que se encarga del sacerdocio. Pero algo que no hay que descuidar, o algo que tenemos que tener muy presente de este libro, es que era para todo el pueblo. El libro de Levítico estaba destinado para todo el pueblo, no nada más para los levitas ni nada más para los sacerdotes, sino tiene que ver con todo el pueblo. Si bien son los sacerdotes algunos de la tribu de Leví que se encargan de ofrecer los sacrificios, de degollar al animal, de acudir al altar, de ofrecer incienso, y todo lo que nos habla el libro, los primeros capítulos, es el pueblo el que participa con esto. Porque si el pueblo no acude al altar, si el pueblo no acude al tabernáculo, no hay ejercicio de los sacerdotes. Esto es algo que tenemos que tener muy presente. La reglamentación y todo lo que tenemos escrito en el libro de Levítico aplica para todo el pueblo. Para el que es sacerdote, porque tiene instrucciones de cómo lo va a hacer, y al pueblo, que tiene instrucciones de qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que llevar el sacrificio, la ofrenda.
Y en ese sentido también van los temas últimos del libro, o la segunda gran parte, que son del capítulo 11 al capítulo 27, que se hablan de las cuestiones alimentarias, lo que es lo inmundo y lo que no lo es, que sí está permitido comer y que no, qué cosas son santas para la vida y cuáles no. Todos estos aspectos no solamente eran para los levitas, era para todo el pueblo. En este sentido, nosotros como iglesia, los elementos que tenemos en el libro de Levítico no solamente tienen que ver con los pastores, los ministros o las personas que están encargadas del culto, sino apelan a cada creyente, cada cristiano, cada miembro de la iglesia. Habiendo aclarado esto, en la sección en la que nos encontramos ahora, que son de los capítulos 8 y 10, ya vimos el capítulo 8, que fue la ordenación de Aarón y de sus hijos y cómo fue esta instalación. Y quedan los capítulos 9 y 10. De estos capítulos 9 y 10 vienen introduciendo, o esta sección que hemos puesto en rojo, que son los capítulos 8 y 10, introducen el tema de lo santo, de lo, como lo traduce Reina Valera, la versión bíblica, profano, de lo limpio y de lo inmundo. Ya desde esta sección se va introduciendo lo que se va a venir tratando en el resto del capítulo. Y adentrándonos en esto, para que podamos comprender esta unidad que les comento que hay de los capítulos 8, 9 y 10, y que vamos a ver con el favor de Dios, capítulo 9 y capítulo 10, en esta sesión, es importante entender el tema que se ve en la siguiente diapositiva. La idea, si no lo pueden distinguir muy bien, es que tenemos dos círculos o dos esferas. Una de este lado que tiene que ver con lo santo y la otra del otro lado que tiene que ver con lo impuro. Y en medio está lo común o lo limpio. En el capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La traducción puede llevarnos a hacer unas distinciones que no son propias del libro. El sentido hebreo de la palabra que Reina Valera ha traducido con muchas versiones como profano realmente significa común, lo normal. Entonces la distinción que vemos aquí es entre lo santo y lo común, y lo común es o limpio o inmundo. Si vemos de otra manera, el versículo 10 del capítulo 10 de Levítico sería lo siguiente: hay dos esferas, por así decirlo. Tenemos la esfera de lo común, donde esta esfera de lo común se divide en dos. Dentro de lo común hay cosas obviamente comunes o que están limpias a la luz del libro de Levítico, y dentro de esta subsección, o una parte de lo que es limpio puede llegar a ser impuro. Dentro de lo común hay cosas limpias o comunes y cosas impuras. Y aquello que es común, cuando Dios interviene, cuando Dios muestra su gracia, cuando el hombre responde a la gracia de Dios, eso común deja de ser común y ahora es santo. Lo repito, está el ámbito de lo común, donde dentro de lo común pueden haber cosas inmundas o cosas no limpias, que se van a explicar de los capítulos 11 al 17 del libro de Levítico. Y
Dentro de lo común, cuando Dios interviene y cuando en esa intervención el pueblo, el hombre, responde a la gracia de Dios, eso que es común deja de ser común y entonces se vuelve santo. Por eso están estas siguientes indicaciones, que tenemos lo santo de este lado y en el extremo tenemos lo impuro. Y en el medio tenemos lo común o lo limpio. Arriba podemos ver que de lo común o lo limpio, cuando hay pecado, eso que es común se corrompe y entonces se vuelve impuro. O también cuando hay una enfermedad o cuando hay otro tipo de sucesos que va a explicar en los capítulos 11 al 17 de Levítico, eso que es común o que es limpio se corrompe y se vuelve impuro. ¿Y cuál es la solución para que eso que es impuro vuelva a ser limpio e inclusive de lo limpio pueda pasar a lo santo? El sacrificio. Las ofrendas y los sacrificios que se narran de los capítulos 1 al capítulo 7 tienen que ver con esta acción o este efecto de hacer que lo limpio o inclusive lo común o inclusive lo impuro pueda pasar a ser santo. Un efecto de esto ya lo vimos en detalle en el capítulo 8. En este sentido, y desde esta gráfica de un teólogo que se llama Christopher Wright, un especialista en Levítico, es el que hizo esta gráfica. Tenemos a Aarón y sus hijos, que ellos son comunes, personas comunes, como cualquiera del pueblo, como cualquiera de nosotros. Y lo que vimos en el capítulo 8 es que la obra de Dios, con su elección, su gracia que elige a Aarón y a sus hijos, y la respuesta que tuvieron Aarón y sus hijos a esa gracia de elección, y que ellos fueron ungidos con aceite, ellos entonces responden con el sacrificio. Y ahí vemos los sacrificios que ya explicamos en las semanas pasadas: el sacrificio de expiación, el holocausto, la ofrenda de consagración, el sacrificio de instalación, que ahora hicieron a personas comunes y corrientes, como decimos, como Aarón y sus hijos, en personas santas. Pero no es que ellos tengan un poder especial o una naturaleza completamente distinta, sino que ellos han respondido a la gracia de Dios. O en otras palabras, Dios es santo, es su gran atributo. Lo vemos en Isaías, cuando él tiene la visión de la gloria de Dios. Están las voces diciendo: santo, santo, santo. Lo tenemos también en el Apocalipsis, cuando en visión Juan ve la adoración celestial. Está otra vez esto: santo, santo, santo. Es la característica o el atributo por excelencia de Dios. Dios es santo. Su amor es santo, su juicio es santo, su voluntad es santa, sus designios son santos. Todo en Dios es santo. Y como esta es la cualidad propia de Dios, como Él es santo por naturaleza, cuando Dios interviene en la vida del hombre, cuando el hombre se deja intervenir, se deja, por así decirlo, impactar o trascender por la gracia de Dios, la vida de esa persona en la que Dios ha obrado ahora es santa. No es porque el hombre sea santo, es porque Dios es santo
y como Dios interviene en su vida, ahora es santo. Lo explicábamos con la unción de Aarón. Aarón, que decíamos que fue el sello del Espíritu Santo cuando fue ungido con aceite. Aarón era una persona común y corriente. Dios le elige a esta persona. En la elección de Dios, Dios decide consagrarlo, apartarlo, ungirlo. Y ahora, como Aarón ha sido apartado, se ha dejado ungir, que decíamos que es simbolismo de lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros creemos en Jesucristo. Como Aarón se dejó intervenir por Dios, ahora Aarón es una persona santa. Santa porque Dios ha intervenido en su vida. Es la cualidad de Dios, y cuando Dios toca en la vida de la persona por naturaleza es santo. Aquí hay una enseñanza muy valiosa que debemos de tener todos los cristianos, porque hay algunas corrientes de iglesias, algunas teologías, algunos pensamientos o algunos cristianos que dicen lo siguiente. Su pensamiento va de la siguiente manera: yo he creído en Jesús, yo he sido una persona salva, mi lugar en el cielo está asegurado por la fe, por lo que hizo Cristo, por lo tanto me toca vivir como yo quiera, porque mi vida ya tengo vida eterna, yo ya tengo fe. Entonces, como yo ya tengo fe, la salvación es por fe, y como la salvación es por fe y yo no tengo que hacer nada, y yo ya tengo el cielo ganado, porque Cristo lo ganó por mí, entonces yo puedo, no es necesario que yo siga todos los mandamientos que están en la Biblia. No tiene sentido que yo ore, o que yo pase noches en vela, días sin comer, ayunando, o haciendo estas u otras cosas que dice la Biblia, porque mi salvación es por fe. Aquí hay un error, y hay una verdad a medias, y todas las verdades a medias son mentiras. ¿Cuál es la mentira de este argumento o de esta manera de pensar? Lo que la Biblia nos enseña, y como hemos estado viendo en este momento, es que cuando Dios interviene en la persona y la persona se deja impactar, deja que esa gracia de Dios penetre su vida, la llene, etc., automáticamente esa persona empieza a participar de la cualidad propia de Dios, que es la santidad. Y esa santidad se ve o se refleja en mandamientos, en comportamiento, en acciones. Lo explicábamos la semana pasada de otra forma, cuando hablábamos de la llenura del Espíritu Santo o de la unción que tuvo Aarón y del Salmo 133. Decíamos que una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona, o las personas llenas del Espíritu Santo son personas que viven en paz, juntos y en armonía. Esto es una cualidad de alguien que está dejando que Dios obre en su vida. Cuando nosotros estamos dejando que Dios obre en nuestra vida, o cuando Dios está obrando en nuestra vida por gracia, automáticamente se empieza a mostrar lo que conocemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, etc. Y a la luz del Salmo 133 es estar juntos y estar en armonía. Es una cualidad de una vida que está siendo moldeada por Dios, está siendo tocada por Dios. Así como Aarón fue tocado por el aceite, y el aceite quedó en su ropa impregnado, y no podía quitar ese aceite, y no tenía por qué quitar ese aceite,
de su ropa, así nosotros, cuando creemos en Jesús, si realmente hemos creído, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, y entonces cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, por algo se llama Espíritu Santo, empieza a santificar nuestra vida. Hay santidad en nosotros. Es algo natural, pero la santidad en nosotros, también decíamos un poco en otras palabras la semana pasada, no es santurronería. No es santurrón ni andar creyéndose más, porque entre el fruto del Espíritu Santo está la humildad, la mansedumbre. Y la religiosidad, la santurronería no va con el Espíritu Santo. Esto va con las obras de la carne, con la religiosidad. Pero el punto al que quiero señalar es este. Nosotros somos personas comunes y corrientes. Dios, por su gracia a través de Cristo, interviene en nuestra vida, y de manera natural, por el sacrificio de Cristo, por su obra, somos llamados a una vida santa. Es natural que todo aquel que ha creído en Cristo, si realmente ha creído, vive una vida santa. Porque se supone que si realmente ha creído, tiene al Espíritu Santo. Y si tiene al Espíritu Santo, entonces es una persona santa. Es santa por la obra de Dios, porque Dios está tocando su vida, porque Dios está trabajando en su corazón. Habiendo aclarado esto, vamos a poder entender lo que pasa en el capítulo 9, pero también lo que sucede en el capítulo 10 con el pecado de Nadab y Abiú. Porque eso que sucede ahí tiene que ver con este esquema que lo volveremos a presentar más adelante. Habiendo dicho eso, pasamos a la siguiente diapositiva y comenzamos entonces a desentrañar todo lo que dice el capítulo 9. Ahí tenemos una imagen del tabernáculo, para que se den una idea. Estaba la parte del lugar santo y el lugar santísimo hasta el final del tabernáculo, y antes de esta sección tenemos el altar, que es la parte primera que se ve. Comenzamos el capítulo 9, que dice así la palabra de Dios: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Aquí es importante notar que están siendo llamados los ancianos. Ya cuando Dios se aparece en el Sinaí, que lo relata el capítulo 19 y el capítulo 20, también Dios pidió ancianos. Y como lo vemos al principio del libro de Levítico, en el capítulo 4, versículos 13 al 15, voy a leerlos. Si toda la congregación de Israel hubiese errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación, o sea todo el pueblo, ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Aquí podemos ver esta parte, que los ancianos son representantes de todo el pueblo. Como todo el pueblo pecó, pues Dios no pide que todo el pueblo, cada persona, lleve un animal para el sacrificio, sino que de manera representativa los ancianos, unas cuantas personas, iban a ser representantes de todo el pueblo. Es lo que está sucediendo aquí. El pueblo está acudiendo, pero básicamente no está acudiendo todos los 600,000 hombres que salieron de Egipto, como lo va a describir el libro de Números, sino solamente unas cuantas personas, unos cuantos elegidos por Dios,
que serían representantes, fueron elegidos por Dios y Moisés para representar a todo el pueblo. No tiene que ver mucho con el pasaje en sí, pero es también una de las razones por las cuales dentro de la iglesia presbiteriana su sistema de gobierno es representativo. No toda la iglesia, no todos los miembros tienen que estar en las decisiones que se deben de tomar. Por eso están los ancianos, por eso está el consistorio, un grupo de representantes que ellos, como lo acabo de decir, o valga la redundancia, representan a toda la iglesia. Aquí, por lo que está sucediendo en el versículo 1, capítulo 9, versículo 1, es que el pueblo ha pecado, todo el pueblo ha pecado y tiene que acudir en representación de todo el pueblo los ancianos. Si ustedes empiezan a hacer memoria, el versículo 2 nos va a dar un poco la respuesta de a qué se debe esto. Y dijo Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año sin defecto para el holocausto. Así un buey y un carnero, versículo 4, para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Las indicaciones que se están dando aquí, como las marca el capítulo 4 de Levítico, y ya en su momento lo vimos con el pastor Jonathan, es un sacrificio de expiación, porque todo el pueblo ha pecado. Y cuando todo el pueblo ha pecado, entonces salen los ancianos representando al pueblo en ese acto de poner las manos sobre el animal. ¿Cuál fue el pecado de todo el pueblo? Si ya pudieron percatarse, tenemos un becerro que va a ser sacrificio de expiación, porque también un becerro de oro fue el que adoró el pueblo, y por esa acción del pueblo y esa obra de Aarón, muchos murieron. Recordemos que si vemos un poquito la historia o repasamos todo lo que sucedió, el pueblo hebreo estaba en Egipto, era esclavo. Por la sangre del cordero no mueren sus primogénitos, y entonces salen, cruzan el Mar Rojo, llegan al Sinaí, y en el Sinaí Dios hace el pacto, hace la alianza con ellos, les da los estatutos, se derrama sangre una vez más para establecer el pacto, y Moisés se va con Dios 40 días y 40 noches para recibir las instrucciones que vemos en el resto del libro de Éxodo, parte de Levítico, esas instrucciones. Al estar recibiendo Moisés esta revelación, el pueblo dice: pues ¿qué pasó con Moisés? Y le dice a Aarón: haznos dioses. Y en lugar de Aarón de decir: no, como creen, hay que esperar a Moisés, no ha de tardar, o vamos a buscarlo, hizo el becerro de oro. Como sacerdote, como hermano de Moisés, como intermediario entre Dios y el hombre, entre el pueblo y Dios, en lugar de acercar a Dios, pues les mostró o los acercó a un ídolo, un becerro. Ahora, la primera acción que va a hacer Aarón como ya sumo sacerdote instalado, es precisamente ofrecer un becerro de expiación por el pecado de todo el pueblo. Ese pecado que muchos comentaristas apuntan a que tiene que ver con el suceso que sucedió con el becerro de oro, porque todo el pueblo pecó, todo el pueblo le falló a Dios, todo el pueblo quebró la alianza, el pacto con Dios. Y ahí tenemos entonces, comienza Aarón su ministerio saldando
o haciendo las paces con Dios con un becerro de expiación por el pecado de todo el pueblo, en donde también él estaba incluido. Los sacrificios que se describen en el versículo 2 al 4 son los que ya se fueron detallando con precisión en las semanas pasadas, cuando se estudió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Son los que están sucediendo aquí, que tienen que ver con sacrificios de expiación, holocausto, ofrendas de paz, que ya se ha explicado anteriormente. Dice, y el versículo 4 al final dice: porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y lo vemos. ¿Qué es esto de que se aparecerá hoy? Los versículos 5 y 6 lo declaran un poco más, o lo clarifican. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Qué significa esto? ¿O qué es esta gloria de Dios que se aparecerá? El evento en donde sucede esto, la primera vez que sucede ya en este tabernáculo, lo tenemos en Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Quiero que se fijen muy bien en esta imagen que habla de pues cómo era normalmente el tabernáculo, para compararla con la imagen que va a seguir y que tiene que ver con este pasaje de Éxodo 40, 34 y 35, que dice: entonces una nube, esto es cuando ya se instaló el tabernáculo, cuando ya quedó listo, perdón, sucedió esto. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Tenemos la siguiente diapositiva o presentación. Y bueno, aquí se puede ver en ambas imágenes, son como versiones intentan querer mostrarnos o enseñar qué sucedió. Si pueden notar, en la diapositiva anterior solamente estaba, por así decirlo, el tabernáculo, pero ahora aquí significa que la gloria de Dios está en el lugar, y por eso está tan iluminado. Por eso la carpa de reunión, donde está el arca del pacto, donde está el lugar santísimo, está resplandeciendo, porque es Dios presente ahí en ese lugar. Esa es la referencia que dice el versículo 4 y el versículo 6, que sucederá si el pueblo hace pues toda esta parte que tiene que ver con el sacrificio de expiación, el holocausto, las ofrendas de paz. Y aquí ya podemos tener adelantado algo, y es que podemos tener la siguiente enseñanza: si el pueblo hace lo que Dios manda, entonces Dios mostrará su gloria. Dios se manifiesta. Cuando hay obediencia, hay manifestación de Dios. La palabra nos enseña, por ejemplo, en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23, el evento de Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta fue la palabra que le dio el profeta Samuel a Saúl por no haber hecho caso a lo que Dios le mandó. Y la desobediencia está equiparada
en la palabra de Dios igual a la adivinación, a la idolatría. La dureza de corazón, la rebelión, es como la adivinación, la hechicería, la idolatría. Hay muchas personas que, y perdón por la expresión, pero es algo que se da mucho dentro de su santurronería, dentro de sus payasadas religiosas. Dicen: yo no creo en ídolos, yo no soy como ese otro, yo no tengo esa religión, pero no siguen las ordenanzas de Dios en su vida cotidiana, los mandamientos que son evidencia de que el Espíritu Santo está en su vida. Amar al prójimo, amar al enemigo, orar por él, perdonar. Para el cristiano que no perdone, que no ama a su enemigo, que no tenga el carácter de Cristo, es estar en rebelión. Y está equiparado, es tanto en este sentido como el idólatra, como el cristiano que no ama a su enemigo, que no ora por él, que no lo bendice. Así es de perfecto nuestro Dios, de santo, que demanda que si nosotros estamos diciendo que creemos en Él, se debe manifestar. Y eso empieza con nuestra relación con Él. En cuanto nosotros empezamos a desconectarnos de Dios, a dejar de buscar la comunión con Él, a dejar de amarlo, dejar de agradecerle, de apreciar todo lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros empezamos a alejarnos de Él. Pasamos de este estado de santidad al de inmundicia, como veíamos en el cuadro pasado. ¿Por qué? En este caso, el ministerio sacerdotal y lo que estaba haciendo, iba a hacer el pueblo, al obedecer a Dios, iban a hacer posible y visible la gloria de Dios. Eso es lo que espera Dios, que nosotros como iglesia, como cristianos, no solo el pastor, todos, pastor, ancianos, diáconos, miembros, el que se ha bautizado y el que no, el que es miembro y el que no, si cree en el Señor Jesucristo, si ha reconocido la salvación que solamente Dios nos da a través del sacrificio de Jesús, entonces tenemos un llamado a obedecer a Dios, porque cuando obedecemos a Dios, el mundo conoce quién es Dios. El Evangelio de Juan nos lo presenta de la siguiente manera: de cómo nosotros como iglesia, como discípulos de Dios, nos corresponde presentar o mostrar la gloria del Dios en el que creemos. Juan capítulo 17 versículos 20 en adelante dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa manifestación, esa expresión de Dios como uno, es que nosotros como cristianos seamos uno, que entre nosotros nos amemos, pero que también nosotros amemos al mundo, porque eso fue lo que vino a hacer Cristo. Él es la mayor manifestación, revelación de la gloria de Dios. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. En Cristo vino a manifestar la gloria de Dios. ¿Y cómo manifestó la gloria de Dios Jesucristo? Lo vemos en los evangelios: amando al enemigo, bendiciéndolo. En la cruz del Calvario Él decía a los que lo estaban crucificando, escupiendo, burlándose de Él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo
en su vida, al que nadie lo quería tocar como al leproso, Jesús lo toca, Jesús lo ministra. Aquel que era rechazado, considerado como persona mala, Jesús convive con esa persona, le habla de Dios, lo acerca a Dios. Aquel que es cautivo es liberado por la obra de Jesús. Ese llamado lo tenemos nosotros. Lo veíamos semanas atrás en el sermón y lo repito en esta hora. Capítulo 20, versículo 21. Como envió el Padre, así también Jesús le dice a sus discípulos: yo os envío. Tenemos el envío de Jesús. Jesús nos ha enviado a hacer lo que Él vino a hacer. Y Jesús vino a mostrar amor, gozo, paz, unidad, humildad. Eso es lo que nos corresponde si es que estamos obedeciendo a Dios. Si mi obediencia a Dios no me trae unidad, no trae armonía, no trae paz, no trae mansedumbre, humildad y todas estas consecuencias del Espíritu Santo, estamos obedeciendo otra cosa. Quizás estamos obedeciendo a una religión, estamos obedeciendo nuestra interpretación de los mandatos de Dios, pero no a Dios. Obedecer a Dios, seguir el Evangelio, seguir a Cristo, implica ser como Cristo. Repito, si mi religiosidad, si mi comunión con Dios no me está trayendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si eso no es consecuencia de mi relación con Dios y con mis otros hermanos en la fe, significa de que estoy obedeciendo a otro Dios. Tengo quizás una idea errónea del Evangelio, una idea errónea de Cristo, una idea errónea de Dios, y por eso mi obediencia no produce el fruto del Espíritu. Porque cuando mi relación con Dios, mi fe es correcta, mi concepción, mi entendimiento del Evangelio es correcta, entonces en mi relación con Dios se mostrará claramente la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo estará moviéndose en medio de nosotros. En versículos... Y bueno, en este sentido es importante que si estas cosas que he estado diciendo te hacen ruido, tienes dos opciones: o te arrepientes o sigues viviendo en rebeldía, en obstinación, en dureza de corazón. Solo hay dos caminos en el Evangelio. En la vida cristiana solo hay dos caminos: o reconozco que soy pecador y acudo al Calvario, acudo a la cruz, voy en fe al sacrificio de Cristo, o me alejo de Él. Y es lo que hace el pueblo cada vez que ofrecía sacrificios. Era reconocer que había pecado y entonces acude. Es lo que sucede aquí en el capítulo 9. El capítulo 9 de Levítico nos está diciendo que el pueblo reconoció que había pecado, que había ofrecido un becerro, un ídolo a Dios, y reconoce su falta, y entonces hace todo esto que vemos descrito y que hemos leído. Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y la reconciliación hazla por ti y por el pueblo. Haz también bien la ofrenda del pueblo, haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Esto era algo que tenía que hacer el sacerdote, el sumo sacerdote, cada vez que iba a empezar su ministerio o iba a empezar sus labores. Tenía que ofrecer un sacrificio por él para entonces poder ofrecer por el pueblo o por las personas que llegaban. En este caso es todo el pueblo, representado por los ancianos. Pero tenemos un mucho mejor sumo sacerdote, como nos lo revela el libro de los Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7, versículos 26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, aquí se refiere a Aarón y a los que le siguieron, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ventaja que nosotros tenemos es que ya no se requieren más sacrificios. El sacrificio de Jesús mostró esa gloria de Dios y es acudir a Él, a ese sacrificio una vez, cada vez, porque solo fue hecho una vez y para siempre. Versículo 8 en adelante. Del 8 al 14 es una sección, entonces lo voy a leer de corrido. Dice así: entonces se acercó Aarón al altar y lo degolló el becerro de la expiación para ella. Aquí lo que sucederá es una descripción de las ordenanzas que ya han recibido en los primeros versículos del capítulo 9. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y lo puso en ella sobre los cuernos del altar, y la derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Así degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Y después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Después lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Esto es la descripción de lo que hizo Aarón para él y sus hijos. Y lo que viene ahora, versículos 15 al 21, es lo que corresponde al pueblo. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció holocausto e hizo el rito, y ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero, el sacrificio de paz que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, pusieron las grosuras sobre los pechos y las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces, del versículo 8 al 14 tenemos los sacrificios que ofrece Aarón por él y por sus hijos, como sacerdotes, como este ministerio. Y ahora del versículo 15 al 21 tenemos la ofrenda hechas por el pueblo, en lugar del pueblo, donde fueron los ancianos representantes de todo el pueblo. Y este evento en donde están los sacerdotes acercándose a Dios, ofreciendo sacrificios a Dios porque reconocen que son pecadores, y está el pueblo acercándose a los sacerdotes para poder acercarse a Dios, es algo que también corresponde en la vida de todo cristiano, pero que también es la razón de ser en el caso de Levítico del sacerdocio, y en el caso de nosotros como cristianos, como iglesia. A todos nosotros nos corresponde acudir, como ya dije hace un momento, por fe al sacrificio de Jesús. Ya lo dice muy bien 1 de Juan capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y la sangre de Cristo que limpia todo pecado nos limpiará. Eso nos corresponde a todo creyente. Cuando nosotros estamos en estos términos de buscar la santidad porque estamos obteniendo la de Dios, no porque esté en nosotros o porque radique en obedecer las leyes, esto hay que dejarlo muy claro. La santidad no se obtiene obedeciendo leyes. La santidad se obtiene por la relación con Dios, por esa manera en la que yo interactúo con Dios. Entonces, como Dios es santo y Él interactúa conmigo, yo soy santo, y como yo estoy siendo santificado por mi relación o interacción con Dios, entonces yo puedo obedecer los mandamientos. Cuando hacemos eso,
Entonces, el mundo ve la gloria de Dios, ve el amor de Dios, conoce a Dios, y así como los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y los hombres, ahora nosotros como iglesia somos intermediarios entre el mundo y Dios, porque lo que va a ver el mundo en la iglesia, en los cristianos, es la gloria de Dios, es el amor de Dios, es la paz de Dios. Todo esto viene siendo un prototipo de lo que nosotros tenemos en nuestro culto cristiano. Nuestro culto cristiano, si ustedes se han fijado muy bien en nuestros órdenes de culto y en las transmisiones, comenzamos con la confesión de pecados. Después de la confesión de pecados está el llamamiento a la adoración. Y después del llamamiento a la adoración tenemos el momento de bienvenidas. Esto tiene una razón de ser y la tenemos aquí en Levítico. Tenemos primero el sacrificio por la expiación que hizo Aarón. Es la confesión de pecados que nosotros tenemos. Ya no tenemos que ofrecer nada porque ya tuvimos un sacrificio perfecto, el de Cristo. Confesamos, toca confesar nuestros pecados. Y como decía la semana pasada, no es nada más decir, Señor, perdóname, sino es decir, Señor, tuve este mal pensamiento, tuve esta mirada, tuve esta acción, hice esto, porque en eso consiste, en reconocer cuál ha sido mi pecado. No se podía, si ustedes leen nuevamente Levítico capítulo 4, no se podía ir al altar a ofrecer un sacrificio sin haber identificado el pecado. No se identifica el pecado, pues no hay razón de llevar el sacrificio. Imagínense, uno va con el sacerdote, uno lleva su animal y entonces el sacerdote va a decir, este sacrificio, ¿por qué va a ser? Va a ser de expiación. Y pregunta el sacerdote, ¿por qué pecado? No sé, yo solamente vengo a estar bien con Dios. Esa no es la esencia del Levítico, ni tampoco de la oración de confesión de pecados. Es, reconozco mi pecado, entonces acudo a Dios y le digo, Señor, por este pecado que cometí, por esto que hice, Cristo murió en la cruz. Gracias porque Él ya murió por ese pecado que estoy confesando en este momento. Hay una gran diferencia. Y es lo que sucedía en Levítico y en todo esta serie de sacrificios. Una vez que se reconocía el pecado, entonces se llevaba el animal al altar. Una vez que se hace la expiación, ya con la expiación, la justificación, la purificación que ya hemos hablado en semanas pasadas, entonces se puede alabar, se puede adorar a Dios. De ahí, la siguiente diapositiva para poder visualizar un poco, ahí tenemos el altar. Entonces, primero, con lo que se llega es pensando en el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, una vez al año, hacía el sacrificio y primero se topaba con el altar. Están las cortinas del tabernáculo, se abren las cortinas, que sería como nuestro momento del culto cristiano, el preludio. Se abren las cortinas, entonces tenemos la lectura de confesión de pecado, donde reconocemos que hemos pecado. ¿Y qué es lo primero con lo que se topa el sumo sacerdote cuando está entrando al tabernáculo? Se abren las cortinas y lo primero que ve es el altar. ¿Y el altar qué se hacía en el altar? El sacrificio. En el altar se ofrecía el cordero. Ya nosotros tenemos ese cordero
de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. Por eso empezamos nuestro culto con la confesión de pecados, reconociendo el sacrificio de Cristo. Una vez que tenemos el sacrificio de Cristo, o que reconocemos ese perdón que tenemos, que hemos confesado nuestro pecado, lo que sigue al altar está el lavacro, que habla de la purificación. Es purificado el sumo sacerdote. Nosotros, cuando acudimos en confesión de pecados, como ya lo dije, 1 de Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos lavados por la sangre de Cristo. Ya no necesitamos un lavacro. Y después del lavacro está el lugar para ofrecer el incienso. Ya hemos explicado que el incienso significa las oraciones. Por eso después tenemos oraciones de intercesión. Y después de la parte donde estaba el incensario, toca la mesa de proposición, el lugar santísimo, donde se puede propiamente adorar a Dios. Lo repito nuevamente, tenemos la expiación que purifica, y entonces, como ya estamos consagrados o purificados, podemos adorar a Dios. Cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó, que en este entonces estaba por el tabernáculo. En la tienda interna estaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ya no hay esa división, podemos accesar directamente a que nuestras oraciones sean escuchadas, a que nuestra adoración sea recibida, porque ya Cristo hizo toda la obra. De ahí que tengamos esta parte de oración de confesión de pecados, de ahí tengamos la oración de invocación, y después la alabanza o la adoración, los cantos que nosotros le ofrecemos a Dios, nuestras oraciones también. Y parte de esa comunión está el recibir la palabra de Dios. Era lo que Moisés hacía. Cuando Moisés acudía al tabernáculo, era para poder también escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos eso, nuestro culto cristiano, por la obra de Cristo. Y algo que pues los reformadores propiciaron en el siglo XVI, y que todavía muchas iglesias lo siguen haciendo, es que en el culto se tiene la Santa Cena. Cada vez que hay culto en muchas iglesias reformadas en el mundo, ahorita no por la pandemia, pero sí en los tiempos normales, cada culto hay Santa Cena. ¿Por qué? Porque en este esquema que hemos visto de Levítico capítulo 9, tenemos la expiación, purificación y la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz, hemos hablado que es equivalente a la Santa Cena, en donde se participaba de lo que se ofrecía, se comía. Entonces tenemos una liturgia, un culto, en donde están involucrados todos los sentidos, desde la vista, en este caso con el animal que se ofrecía, con el olor del incienso, pero también con el sabor de la carne que se ofrecía, de la ofrenda de paz. Nosotros en el culto cristiano también tenemos esta liturgia con la Santa Cena. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, y como les comentaba, la intención era poder llegar hasta el capítulo 10, pero no, hemos podido llegar solamente hasta el versículo 21 del capítulo 9, lo cual ya nos dará fluidez para poder continuar hasta no solo el versículo 7 del capítulo 10, sino más adelante, donde es importante esta parte de esta sección que hemos visto. Ya para ir concluyendo,
sí, y no quedar tan abrumados con tanta información, es si hay algo que nos podemos quedar, resumir en pocas palabras de todo lo que hemos dicho en esta hora, es: mi comunión con Dios debe o le corresponde de manera consecuente, natural, evidente, manifestar la obra del Espíritu Santo en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es parte de mi comunión con Dios. Si lo que yo pienso que es mi comunión con Dios no está dando esos resultados, entonces hay que acudir al Calvario. Por la fe hay que arrepentirnos. Por eso los escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Juan habla de tener convicción de pecado y de juicio, reconocer que algo no está bien en nuestra vida, buscar la dirección de Dios y entonces que el Señor nos limpie para en esa relación poder mostrar su gloria. Oremos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener, y te pedimos que esto que hemos visto tú lo confirmes en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, a poder tener cada vez una claridad de tu presencia, de tu obra en nuestra vida, y que tú, Espíritu Santo, nos santifiques, nos apartes, nos des el deseo de consagrarnos a ti, de buscarte en oración, de oír tu palabra, de vivir como Cristo, de tener el carácter que tuvo Cristo, y también poder tener esa comunión, esa paz, esa armonía que corresponde a todo creyente en Jesucristo. En el nombre de ese Señor que ha muerto por nuestros pecados, de nuestro Salvador, oramos. Amén. Les invitamos a que sigan estudiando el resto del capítulo 9 y el capítulo 10 para que podamos seguir aprendiendo y profundizando más en este libro de Levítico. Que el Señor los bendiga.